Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la baraja de nombres, agenda de aleros. Ya sabéis, como os pusimos en el vídeo donde Carlos Sánchez Blas hablaba de distintas cuestiones del Real Madrid de básquet, pues bien, una de esas cuestiones tiene que ver con ese punto donde el Real Madrid busca un alero alternativo, multifuncional, que pueda hacer, se intuye, varias cosas en la cancha. Y ha salido este nombre, que no sé qué credibilidad tiene, en este caso lo saca Defensa Central, lo cogemos con pinzas, pero oye, hay algunos puntos y aspectos donde sí que encajaría este perfil de jugador. Edgaras Ulanovas, que ya sabéis, ha jugado esta temporada en el Fenerbahce Ulker, ha jugado y ha tenido alguna lesión que no le ha permitido estar a su mejor nivel. El internacional lituano de 29 años, que ha pasado prácticamente toda su carrera en Zalgiris Kaunas, ha sido un jugador relevante. Hace un año y 2 años ha sido un jugador que ha crecido muchísimo, alero efectivamente, que puede jugar por dentro y por fuera, en el sentido de que es un hombre fuerte, gran penetrador, gran capacidad de lectura de juego, zurdo, que eso también es un punto interesante que te hace diferencial, muy buen defensor, es decir, un tipo que hace muchas cosas en la pista. En algunos aspectos, se me entienda, digo en algunos, se parece algo a Martinas Pocius, que no era un especialista, era un alero, que corría bien la pista, jugador físico, pero tampoco extraordinariamente físico, que era buen defensor, sin ser un especialista, y que podía hacer de multifuncional. Y eso Ulanovas lo tiene. Criado en la cuna de Šarūnas Jasikevičius, es un jugador que ha ido cogiendo carácter y peso en los equipos. En el Zalgiris Kaunas, con el paso del tiempo, fue cogiendo peso. Después de ser un jugador secundario, fue cogiendo relevancia con el paso de las temporadas, haciendo sobre todo 2 últimos años y último año en Zalgiris muy pero que muy bueno. Y eso le permitió fichar por el Fenerbahce Ulker. Pero bueno, sí que es verdad que su situación ahora no es tan creciente, y eso es verdad que a lo mejor balancea en negativo un poquito la situación. Pero bueno, saliendo este nombre, sí que me gustaría saber un poquito vuestra opinión al respecto, si es un perfil que os encaja, si os gusta. Habría que ver este condicionante. Creo que ya que con Thomas Hurtel cumplimos el cupo, ¿no?, de jugadores que llegan con cierta debilidad física. Entonces, bueno, no sé exactamente la gravedad y en qué situación física está. Sí que encaja en definitiva y en resumen por perfil de jugador, pero sí que es cierto que por otra parte a lo mejor no encajaría, teniendo en cuenta que su evolución este año no ha sido la mejor y no ha sido una extraordinaria temporada la del ex de Zalgiris Kaunas. Edgaras Ulanovas, último nombre que suena en la agenda de aleros del Real Madrid.